El día de hoy, el equipo de Knowledge Group que lleva a cabo esta sesión es Jonathan Ramírez en los controles. Él se encargará de todos sus comentarios en el chat y de llevar ¿cómo se llama? Sí, el La control petición de intervenciones. Correcto, así es. El control de las intervenciones. También se encuentra Amelia Zarco, ella es la líder de pensamiento crítico del área oeste, y mi persona, María José Barazarte, también líder de Mindlab, de pensamiento crítico, aquí en el área de Panamá. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenida, muchas gracias Amelia, muchas gracias María José. Y pues como ya dijo María José, nuevamente un gusto, mi nombre es Jonathan y bueno, estaremos encantados de ayudarles con sus preguntas, sus dudas, e intentaremos contestar en la medida de lo posible sus preguntas en el chat, tomando en cuenta que somos bastante participantes, ¿no? Y bueno, trataremos de contestar sus preguntas. Adelante, María José. Sí, bueno, para iniciar tenemos entonces en este apartado aquí en la diapositiva el objetivo que nosotros nos hemos planteado para el día de hoy, que es ofrecer herramientas pedagógicas para la implementación de una clase virtual a nivel de primaria, porque la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacerlo a nivel de preescolar, y aunque estamos hablando de educación en general, siempre hay algunos cambios o algunas consideraciones que se deban hacer de acuerdo al grado al que estemos impartiendo, ¿sí? Entonces, esperemos que de verdad que la información que les traemos de parte de Jonathan, María José y con mi intervención realmente les ayude, ¿verdad?, a tener que desarrollar todas estas clases que realmente se han convertido en un verdadero reto para nosotros, ¿sí? Entonces, María José, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Para continuar entonces con los pilares del aprendizaje. Así es. Bueno, se darán cuenta los que no estuvieron en la sesión anterior de preescolar, esto es más como, digamos, un conversatorio sobre estrategias que funcionan para este entorno. No solamente para este entorno virtual, pero bueno, efectivamente ahorita, en este momento, nosotros tenemos que hacer algunos ajustes para poder pasar de la educación presencial a la educación virtual. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente en temas pedagógicos. Se darán cuenta que vamos a hacer como conversatorio porque algunas cosas las va a decir Amelia y otras cosas las voy a decir yo, y en algunos momentos vamos a hacer una especie de tertulia entre las dos con respecto a los temas que estamos abordando. Entonces, bueno, comencemos entonces con este fundamento pedagógico que queremos que quede claro y recordar, pues, ustedes como docentes están clarísimos que lo fundamental en la educación es llevar al niño en sus etapas de crecimiento hacia las metas que deben lograrse, ¿no? Entonces, hay tres pilares fundamentales en el aprendizaje desde el punto de vista de la neurociencia. Es cómo entender, cómo aprendemos, ¿no? Y principalmente uno es la comunicación. ¿Y a qué nos referimos con la comunicación? A la interacción social. Este entorno virtual, una de las cosas que limita principalmente es la conexión o la interacción social que puede darse entre los estudiantes, entre estudiantes y con nosotros como maestros. Entonces, este es un espacio difícil, pero hay que buscar la manera de que se continúe estimulando la interacción, porque si no hay interacción social no puede haber aprendizaje. Es la primera forma de aprender es comunicándose. Entonces, el entorno virtual, si bien es limitado, hay que propiciar esos espacios. El otro pilar del aprendizaje son las expectativas. ¿A qué nos referimos con expectativas? Son todas esas posibilidades de lograr algo, de lograr las metas. Las expectativas hoy en día son muy variadas. Aquí como les coloqué expectativas de padres, de maestros y de estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Ahorita estamos en un momento de conflicto. Son muchas las perspectivas que hay con respecto a cómo entender la educación virtual.
pero yo estoy segura que ustedes como docentes lo que quieren es que sus estudiantes se lleven algo de aprendizaje. Entonces, hay que priorizar qué cosas son las que realmente queremos enseñar para que se vayan con esos aprendizajes, porque nos está ocurriendo que muchos ahorita no están entendiendo que la educación sea lo más importante, ¿no? O sea, estamos claros que hay una situación de conflicto, que estamos en confinamiento, que hay muchos problemas sociales, económicos, que no se puede pagar la escuela, y vemos que hay un rechazo por parte de los padres con respecto a toda la situación de la educación virtual, no porque no quieren la educación, sino porque quizás no se ha entendido que tiene tanta prioridad hoy en día el buscar este espacio. Entonces, yo los invito a ustedes como docentes a que hoy se recuerden que su prioridad como formadores es los niños, y que aunque entendemos que hay padres que están en este conflicto y que probablemente terminan de alguna forma también golpeándolos a ustedes, maestros, en esta situación de conflictos emocionales, no olviden que su objetivo como formadores es tratar de que el niño crea que sí puede lograrlo y que sí va a aprender. Lo que se busca en el aprendizaje no es que aprenda una gran cantidad de contenidos, es que aprenda a aprender, porque lo que se llevan para futuro es eso, esas herramientas son las del aprendizaje, cómo yo aprendo a partir de este libro, a partir de lo que encuentro en la red, a partir de un juego, ¿no? Y por último, la lectura en el contexto familiar. Esto es un punto bien importante y sobre todo en el área de primaria. Si un estudiante en casa ve que sus padres tienen el hábito de la lectura, el niño va a estimularse a eso y va a leer. ¿Y qué hace la lectura desde muy pequeños, desde muy temprana edad? Desarrolla ciertas áreas de nuestro cerebro que permiten la comunicación, el aprendizaje, muchísimas cosas. Entonces, esto es elemental y yo sé que quizás ustedes dirán, pero ¿y cómo yo puedo aplicar esto si yo no soy la que está en la casa? Quizás dentro de nuestra estructura de clases hay que propiciar que los niños se lean actividades para la casa, leer un cuento, o vamos a leerlos entre todos. La búsqueda de la lectura, el crear el hábito de la lectura fomenta muchas cosas, y hoy es un momento especial en el que se puede retomar esto, porque hay más espacio para esto. Bien. Hay cosas que hay que considerar y para esto le dejo la palabra a mi compañera Amelia. Buenas tardes a todos. He visto que se ha ido integrando muchos docentes, de verdad que bienvenidos. Y de verdad que muchas gracias por sacar este espacio y compartir con nosotros una vez más, ¿sí? María José, muchas gracias. Sí, es bien importante que antes de tener que brindar algunas estrategias en relación a cómo virtualizar estas clases a nivel de primaria, tengamos primero muy en claro el concepto de aprendizaje y cómo se está desarrollando a través de los resultados que nos ofrece la neurociencia, que muy bien los ha expuesto aquí María José, ¿sí? Pero también hay que entender sí, porque yo veo la imagen y veo niños, ¿verdad? Interactuando con docentes, y veo la imagen y veo un entorno totalmente diferente, y por lo tanto ya nos dimos cuenta de que el cambio lo tuvimos que tomar o tuvimos que hacerlo nuestro de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, para todos los que estamos aquí, que somos docentes, algunos normalistas, algunos somos de ciencias de la educación en las diferentes áreas, preescolar, primaria, ¿sí? Siempre nos enseñaron a nosotros mucho la importancia de comprender todo lo que estaba relacionado a lo que es teoría de la educación y teoría del aprendizaje, ¿ya? Pero aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Estaba leyendo un libro casualmente que habla acerca de teoría de la educación, ¿ya? Porque de acuerdo al modelo que se ponga en práctica, asimismo, vamos a orientar este aprendizaje del niño. Y vemos que las teorías que se han propuesto han sido teorías tradicionales, teorías románticas, teoría constructivista, el conductismo, ¿verdad? Y cada uno tuvo su importancia en cada momento y periodo de la evolución de la educación, ¿verdad? Y de la pedagogía, porque obviamente es esta la que nos ofrece a través de sus estudios
cuál es la mejor forma para realmente poder enseñar y cuál es la mejor forma en la que un niño puede percibir todo ese aprendizaje que hay detrás de estas interacciones, ¿sí? Entonces, ahora nos enfrentamos a algo sumamente muy diferente. Es un modelo que no está en ningún libro ahora mismo y es este modelo virtual, porque si bien era una modalidad que se había considerado, era para otros niveles, ya en donde el joven es un poco más autodidacta y puede dirigir y autogenerar su propio conocimiento, pero en este caso, a nosotros nos toca, ¿verdad?, cambiar este modelo que ya conocíamos y que teníamos mucha experiencia y mucha práctica en el mismo, y ahora cambiar todo esto, ¿verdad? Y cambiar nosotros también, ¿ya? Porque la práctica y la experiencia que teníamos era una. Y ahora cambiar a este entorno virtual por toda esta situación que estamos viviendo es obligatorio, no es una opción, ¿ya? Es obligatorio porque nosotros como docentes, frente a todos los obstáculos o comentarios que hay alrededor de todo el sistema educativo, el docente tiene como obligación y como primer objetivo ser quien promueva la continuidad de la educación, porque nosotros somos eso, nosotros somos la educación. Entonces es muy importante. Ajá. Disculpa que te interrumpa, Amelia. Estamos teniendo un poquito de problemas con tu micrófono. Con mi micrófono. Para que te... Ajá, sí. Ok, voy a volver a retomar. Allí se te escucha bien. Sí. Hola. Hola. Te escuchamos clarito, ¿Sí? Muy bien. Gracias, Okay. Disculpa. Quería saber dónde me quedé, disculpa, quería saber dónde me quedé. Sí te escuchamos bastante bien, pero nada más hay como una pequeña interferencia. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar. De verdad que cualquier cosa, por favor, me interrumpe, sí, porque sí quiero que llegue todo lo que tengo que mencionar de una forma muy clara, porque es importante y es interesante. Muchas gracias, Jonathan, María José. Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante entenderlo, ¿sí? Entonces, en este momento está toda el área que está relacionado al propio sistema educativo. No estamos hablando de docente o el MEDUCA. O knowledge, que nosotros también ofrecemos alternativas de soluciones educativas para ayudar que ese aprendizaje se dé. No, estamos hablando a nivel mundial, muchas organizaciones que están poniendo y están trabajando para poder que el garantizar, ¿verdad?, que este aprendizaje le llegue a todos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tengo que considerar yo frente a todo lo que he podido mencionar, ¿sí? El cambio en la educación ya se dio. Y frente al cambio de la educación vienen otros cambios también que de pronto yo no pude o no me di cuenta porque yo tenía ya una experiencia de brindar una clase de alguna manera y créanme, y les entiendo también porque yo también soy docente, ¿sí? Hacer el cambio obviamente cuesta bastante, ¿sí? Y la experiencia siempre va a ser tu mejor aliado. Es el que nos va a ayudar y nos va a decir, ok, si esto no funcionó, porque esto es lo que siempre tiene un docente. Un docente se autoevalúa para entonces, a través de esa autoevaluación, de esa ejecución que lleva de esa clase, pueda entonces proponer mejoras posteriores, ¿sí? Entonces, si un docente, un compañero, un colega, mis compañeros, todos ustedes, me dicen a mí que en un principio cometimos un error, me parece excelente. Porque entonces si yo me di cuenta que yo cometí un error frente a lo que yo estaba presentando, eso es lo que me va a garantizar que entonces, posteriormente, yo vaya entonces mejorando todo ese proceso de ejecución e implementación de clase virtual. Entonces, eso es bien importante. ¿Nos equivocamos? Claro, ¿por qué? Porque ya se los acabo de mencionar. Esto no estaba en ningún libro. La educación se propuso de una manera. La situación mundial que estamos viviendo nos presentó una realidad que no estábamos acostumbrados a enfrentar y nosotros estamos asumiendo, ¿verdad?, cómo garantizar esta continuidad con nuestros estudiantes y obviamente hay que tener algunas consideraciones tal cual como menciona aquí la diapositiva, ¿sí? Entonces, uno de esos cambios habla acerca de la información útil, ¿ya? ¿Por qué nosotros hablamos de información útil? Porque es bien importante tener algo en cuenta, ¿ya? Creo que mi compañera María José va a profundizar un poquito más en este tema más adelante, ¿sí? Pero estamos viendo que el contenido que nosotros tenemos que brindar es el mismo, sí, porque yo veo muy difícil que de verdad alguien diga, vamos a cambiar cuáles son esos contenidos. No. Entonces, el contenido es el mismo, pero ahora yo tengo que dirigir ese contenido a información realmente útil, ¿ya? Tengo que dar un material
de ese contenido que ya yo estaba acostumbrado a dar, ¿verdad? De tal forma que esa información, que yo le llamo esa información útil, realmente tenga un valor para el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante lo pueda poner en práctica. Si un estudiante tiene un contenido, y yo les voy a decir, a veces decimos que los niños chiquitos no perciben bien las cosas, que solo son los grandes, no es así. Porque por eso es que el niño se distrae, por eso el niño se aburre o se abruma, ¿ya? Porque si me están dando una información que yo no comprendo, que yo no entiendo, no le veo la utilidad y por lo tanto, pues esa información que a mí me están brindando no me interesa. Por lo tanto, yo no tengo por qué entonces enfocar mi atención en ese punto o ese aspecto específico. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Que nosotros nos centremos en este aspecto, ¿sí? Y nos demos cuenta que todos esos objetivos generales y específicos que estaban planeados en esos contenidos ya tienen que cambiar. Y tienen que cambiar en comprimir y dosificar ese contenido para poder brindar realmente ese contenido que realmente es necesario. Y por eso nosotros aquí hablamos acerca de priorizar el currículo, ¿ya? Porque no podemos pretender que vamos a ofrecer todo el contenido que estábamos acostumbrados en este nuevo entorno al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Igual más adelante vamos a profundizar un poco más en el tema, ¿sí? Pero es nada más para que de forma general nos demos cuenta entonces, ¿sí? Todo lo que hay detrás de esto, ¿sí? Entonces, el tema del desarrollo de habilidades para la vida es un tema que se viene poniendo sobre la mesa o está en discusión, ¿verdad? Desde hace algunos años para acá, porque sabemos que los contenidos, si bien un niño no comprende un concepto, créanme que llegará su momento en el que él lo va a entender más adelante. Eso no es ningún problema, ¿sí? Él lo va a entender, él lo va a comprender. Probablemente le cueste un poco o no mucho, está bien. Eso va a depender de la clase de estudiante que nosotros tengamos. Pero hay cosas que sí son muy sensibles y que tenemos que empezar a trabajarlas desde ya. Y si antes era complicado, pues imagínense ahora frente a esta modalidad que nos estamos enfrentando nosotros, ¿sí? El desarrollo de habilidades para la vida. ¿Cuáles son esas habilidades? Y todas esas habilidades que son emocionales, sociales, que antes tendíamos nosotros a poner en práctica en un salón de clase. Ahora, ¿de qué manera la vamos a aplicar e implementar aquí en este ambiente que es tan diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿sí? Nosotros, al explicarles las estrategias, vamos a ir introduciendo un poquito sobre el tema, ¿verdad? Sobre cómo se puede dar esa introducción para realmente lograr que estas habilidades para la vida se desarrollen, ¿sí? Entonces, el siguiente punto que queremos tocar es acerca de los criterios para la evaluación del MEDUCA. Y para eso, entonces, María José nos va a profundizar aquí un poquito. Ok, hola de nuevo. Bueno, con respecto a estos criterios, estos eran los criterios iniciales con los que se evaluó a las escuelas para ver si calificaban para continuar con las clases virtuales, pero siguen siendo los criterios que están establecidos para poder llevar a cabo esta virtualización. Entonces, hay 2 puntos, son 5 esos criterios: la interacción pedagógica, los elementos curriculares, los recursos tecnológicos, la educación especial y la satisfacción con respecto a los padres, ¿no? Pero hoy nosotros nos estamos enfocando en 2. Y traemos esto porque, bueno, nos dimos cuenta en la sesión que hicimos con preescolar que en algunos casos los profesores todavía no estaban familiarizados con cuáles eran estos criterios que tenía Meduca. Entonces, no los vamos a abordar muchísimo, solamente brevemente estos 2 principalmente, que son los que nos incumben a nosotros como maestros. El primero, de la interacción pedagógica, consiste en cómo se da la relación con los estudiantes, cómo se va a dar la interacción, la relación pedagógica con los estudiantes. Y hay 2 formas, que es la sincrónica y la sincrónica. Sincrónica es como lo estamos haciendo ahorita mismo, es de alguna manera que podamos vernos y tener una comunicación inmediata. Y asincrónica es, por ejemplo, mandar tareas para la casa o módulos o actividades que tienen que realizar en casa y luego mandarlas para su revisión. En el caso de primaria, hay 2 bloques acá, y esto es importante para que lo tengan en consideración, es el tiempo al que deben estar expuestos a sus clases, pues. Lo estipulado por Meduca es que de primero a tercer grado sean 3 horas por semana. Es decir, que si el estudiante de primero a tercer grado hay que de alguna forma condensar lo que se va a dar, que es lo más prioritario,
que son las materias fundamentales, dentro de 3 horas a lo largo de toda la semana. En el caso de cuarto a sexto grado, tienen 5 horas por semana. Es decir, que puede ser 1 hora diaria en el transcurso de toda la semana. Y en el caso de forma sincrónica, es decir, continuar con actividades que se manden para la casa, eso es con una frecuencia diaria, es decir, que se pueden ir mandando cosas, aunque esto lo dice tal cual, literalmente así lo dice Meduca, nuestras consideraciones es que no podemos estar mandando tantas actividades para la casa porque eso es contraproducente para nosotros, porque después los papás se molestan porque muchas actividades, porque ellos tienen también otras cosas que hacer. Entonces la idea de hacer algo asincrónico es que sean realmente actividades a las que se les pueda sacar provecho, que permitan que el niño refuerce lo que ya estamos viendo en el momento de clase, ¿no? Entonces, ya que vemos que tenemos tan pocas horas de clase, hay que hacernos conscientes de que esas pocas horas de clase tienen que ser muy bien distribuidas y además muy bien aprovechadas. Entonces, para eso necesitamos el segundo punto, que es los elementos curriculares. Meduca como tal no estipula que algún criterio como tal para condensar el currículo, ¿no? Pero ciertamente pues se debe seguir trabajando material que sea pertinente con los objetivos de aprendizaje que teníamos correspondientes a cada grado y que teníamos estipulados en la planificación original. El uso de audiovisual, de contenido audiovisual, imágenes y textos, documentos, libros, actividades de aprendizaje y tareas activas para los estudiantes donde ellos demuestren lo que se ha aprendido, y una evaluación continua. Y esto es muy importante, la parte de la evaluación, porque no es solamente para llevar un número o una evidencia de lo que se está haciendo de las actividades, sino que es lo que nos permite a nosotros llevar una retroalimentación continua con los estudiantes. Entonces, hoy nosotros vamos a proponerles a ustedes estrategias que nos ayuden a hacer, digamos, comprimido ese currículo que pueda funcionar para esa cantidad de horas, y además actividades y evaluación que nos permita a nosotros ir comprobando esa retroalimentación. Antes de empezar ya con las estrategias en específico, en este momento sé que algunos tienen dudas, entonces si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, o si quieren hacer algún comentario breve para después seguir con las estrategias, pues le voy a decir a mi compañero Jonathan que me diga si hay algo en el chat o si hay parece que habían unas personas levantando la mano, ¿cierto? Sí, correcto. Primero, quizás con la pregunta, que está justo relacionado con lo que acabaste de decir. Dice, esas 3 horas, un segundito, que ya se me fue el chat. Ajá, sí, lo tengo copiado por acá. Ajá. ¿Esas 3 horas son de trabajo o usando las plataformas? Esa es la pregunta, María José. Ajá, como es sincrónico, voy a echar para atrás. Como es sincrónico, es decir, 3 horas de clase, así como lo estamos viendo ahorita. Es decir, a través de Zoom, a través de Meet, a través de alguna plataforma que me permita a mí tener la conexión directa, sincrónica, instantánea con el estudiante. Y asincrónica son todas las actividades que nosotros mandamos para la casa. Para eso no hay tiempo. O sea, para las actividades que se mandan a la casa no hay tiempo, pero una sugerencia es, acuérdense que ahorita estamos como en una situación delicada con los padres, entonces mandar demasiadas actividades que le demoren demasiado tiempo a los niños como que es contraproducente para nosotros mismos. Sí, correcto. Gracias, María José. Como nos reiteró María José, son 3 horas semanales, no son 3 horas por materia, ¿verdad? No, son 3 horas semanales con las materias que, en teoría, según lo que la misma ministra de Educación conversó en un principio, cuando comenzó todo esto del confinamiento, ella hablaba de que había que tomar en consideración las materias más elementales: español, matemáticas, ciencias, inglés y ciencias sociales. O sea, que esas son las materias prioritarias que deberían estar dentro de estas 3 horas. Ahora, un grado como de primero a tercer grado, yo diría que esas horas deberían estar muy, muy, muy enfocadas sobre todo al español, el inglés y las matemáticas. ¿Por qué? Porque esas precisamente son las que nos permiten luego lograr otras competencias que nos permiten entender ciencias y todo esto. Y quizás poco a poco irlas incorporando, ¿no?
pero de entrada comenzar con estas. Muy bien, María José. Aquí tenemos otra, hay dos personas levantando la mano. Les damos entonces, a ver, Maylin Díaz. Le activamos el audio. Ajá, le escuchamos, Maylin. ¿Todavía tiene su pregunta, Maylin? Creo que no. Ok, Yamilet Soraya, ¿todavía tiene su pregunta? Aló, sí. Sí, ajá, le Hola. escuchamos. Aló. Muy buenas. Yo sí me de preescolar, me adicioné un poco tarde a la reunión. Quería saber si en preescolar también se este tipo de educación sincrónico utilizando el Zoom. Y Sí. quería saber si, como usted dice que son 3 horas semanales de primero a tercer grado, ¿puedo utilizar una semana para una materia o hay que alternar las materias en las 3 horas semanales? Ok, bueno, en preescolar lo estipulado es a ver, Amelia, recuérdame, era 1 hora a la semana, ¿cierto? Sí, 1 hora a la semana. Una sola hora a la semana. Ahora, nosotros les vamos a proponer a ustedes, con respecto a la segunda pregunta que me hizo, de si teníamos que utilizar una semana para unas materias y otra semana para otra, lo que nosotros les vamos a proponer a ustedes es hacer clases más cortas, porque igual las plataformas que se están utilizando para la interacción sincrónica son como esta, Zoom, y la versión gratuita de Zoom lo que te da es 40 minutos de clase. de clase. Entonces, una clase de 40 minutos con un niño es imposible. Ellos no tienen ni la atención ni la capacidad para estar 40 minutos conectados y eso es terrible. Entonces, lo que nosotros le vamos a proponer es hacer bloques de clases cortas. Entonces, eso sí, tienen que ser condensadas y tienen que ir muy hacia lo que se quiere trabajar, hacia el objetivo específico que se quiere trabajar en esa sesión, para que se pueda trabajar entonces en la semana todas las materias elementales, pero en bloques pequeños, de 30 minutos. Entonces, si son tres horas, al hacer bloques de 30 minutos, tenemos allí 6 clases, por ejemplo. Ok, perfecto. Bien. Gracias. Gracias. ¿Seguimos entonces? Sí, está bien, podemos ¿Sí? seguir. Vamos a seguir. De todas maneras, después les vamos a abrir otro espacio para que hagan otras preguntas. Vamos a ver si a partir de ahorita, que nosotros vamos a mostrarles una por una las estrategias, ustedes tienen después alguna duda cuando terminemos todas, las replanteamos. Pues. Amelia. Ok, gracias, María José. Es bien importante realmente, sabemos que tienen muchas inquietudes, muchas dudas y nosotros estamos para escucharle y poder orientarle en este sentido, ¿sí? Entonces, bien, de pronto algunas de las preguntas que también están surgiendo van a ser tocadas en el transcurso de la presentación de las estrategias, ¿sí? Así que entonces al finalizar igual, como mencionó mi compañera, vamos a abrir ese espacio para poder que entonces usted también nos pueda hacer sus comentarios, las preguntas acerca de las inquietudes específicas que tengan de lo que estamos aquí conversando, ¿sí? Entonces, bien, en cuanto al tiempo, ¿sí? Es lo primordial y ya lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Obviamente el cambio de modalidad, entonces, ya es muy diferente, por lo tanto, ya estamos hablando de priorizar el currículum y con eso ya estamos hablando que se han establecido unos tiempos y no lo estamos diciendo nosotros, obviamente lo dice el MEDUCA, ¿ya? Algo bien importante en esto es que yo tengo que trabajar en equipo con mis compañeros docentes, ¿ya? Y puedo de pronto un contenido, ya sabiendo que tengo poco tiempo, trabajar un contenido en donde yo pueda vincular otras asignaturas. Y eso me va a ayudar también a que entonces yo genere muchas de esas actividades que estaba mencionando María José, que es un poquito contraproducente con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y de pronto hago una sola actividad que involucre otras asignaturas y ya no me veo en esa necesidad de tener que desarrollar tantas, ¿sí? Porque de pronto yo pienso que a veces las actividades son las mismas, pero sabemos que los papás de alguna forma u otra la pueden percibir de forma muy distinta. Entonces, esa sería de pronto una manera, ¿sí? Entonces, bien, en relación al tiempo, ¿sí? Se proponen pues lecciones cortas, ya, ¿verdad? Nosotros hemos propuesto aquí un tiempo que habla acerca de 30 minutos, pero esos 30 minutos, ¿verdad? Tienen que ser divididos. Recuerden que estamos
estamos hablando de información útil y priorizar el currículo. Y que realmente en esta situación que nosotros estamos viviendo, tenemos que ser muy conscientes que nuestro objetivo educativo tiene que ser la continuidad del aprendizaje. Y lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque no es brindar más contenido de lo que ya tiene el niño o de lo que ya sabe. Tenemos que reforzar todo ese aprendizaje que tiene para poder que no se olvide, ¿ya? Por eso es que es bien importante que el estudiante se mantenga activo académicamente, ¿ya? Porque los resultados de no tener a los estudiantes en actividad académica pueden ser desastrosos a futuro, porque estamos hablando de pérdida de conocimiento, porque nosotros sabemos que lo que no se practica se olvida. Entonces, esta parte es sumamente interesante, ¿sí? Entonces, aquí, una de las grandes incógnitas de nosotros como docentes es, ok, ¿cómo voy a hacer eso en tan poco tiempo? No estaba acostumbrado, mi sistema o mi forma de trabajar era muy diferente. Entonces, tenemos que nosotros entender que a nivel general en un salón de clase los niños tienen que luchar con muchos estímulos externos, ¿sí? Y esos estímulos externos es lo que regularmente conocemos nosotros como distractores, ¿verdad? Por eso, y con esto, sí, o sea, es normal. ¿Qué les quiero decir? Que es normal que el niño se distraiga. Ya, eso es normal, ¿ya? No es fácil para un adulto tener que luchar con múltiples estímulos externos cuando estamos tratando de poner el foco de atención sobre algo. No es fácil, ¿sí? Ahora imagínense un niño que apenas está aprendiendo a desarrollar esa parte, ¿verdad?, de hábitos de estudio, y eso está muy relacionado con funciones específicas del cerebro, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, entendiendo que esto es normal en ellos y que el tiempo atencional del niño frente a una actividad es muy corta, ¿verdad?, tenemos entonces que esa actividad en ese poco tiempo realmente logren la atención de ellos, y no solo eso, sino que puedan permanecer en ese tiempo, ¿verdad? Pueda permanecer en ese tiempo enfocado al contenido que le estamos brindando, ¿ya? Obviamente, ese tiempo que yo estoy destinando allí, que digo que son 30 minutos de contenido, perdón, 15 minutos de contenido y 15 minutos de interacción, lo voy a seccionar el tiempo. Y eso va a depender del contenido que me toque trabajar y de las actividades que yo vaya a trabajar y del grado en el que yo esté trabajando, ¿ya? No es lo mismo una actividad, puede ser de un mismo tema para un grupo de segundo grado que para un grupo de sexto, ¿ya? Obviamente ahí el nivel de atención va a ser un poquito mayor en sexto, por lo tanto yo pudiera entonces trabajar un poco más de contenido, un poco más, ¿ya? No es que vamos realmente a trabajar contenido como texto, bueno, ahora más adelante igual nosotros vamos a presentar allí un modelo, ¿verdad? Para que vean más o menos cómo es, pero sería como esa información o ese contenido que me tocó explicar, tener que trabajarlo en ese tiempo que estoy manejando. Teniendo en cuenta también, ¿sí?, que en ese tiempo, por esta plataforma virtual, yo tengo que permitir un tiempo también para admisión, un tiempo para reflexión, para preguntas, tal cual como lo estamos viendo ahora mismo con esta interacción que tenemos nosotros. Entonces, esto es bien importante tener que considerarlo, ¿sí? Y como siempre, ¿no? Nosotros como buenos docentes planificamos todas las clases y sabemos que siempre hay algunas situaciones que se presentan y que no permiten que se cumplan de la forma en la que los teníamos planificado, ¿ya? Pero, obviamente, tenemos contemplado por eso en ese tiempo todas esas posibles. Nosotros ya sabemos como maestros cuáles son esas posibles situaciones o elementos o distractores que se pueden presentar, ¿verdad?, con nuestros niños. Entonces, estas cosas van a seguir sucediendo y ahora se van a pronunciar mucho más por este entorno virtual. Por eso es bien importante entonces que nos apropiemos bien del tema que vayamos a trabajar y que manejemos bien el tiempo en cuanto al contenido que queremos desarrollar. Entonces, el siguiente punto, en cuanto a estrategias para virtualizar las clases a nivel de primaria, tenemos el que está relacionado a la planificación del material de aprendizaje, ¿sí? Entonces, siguiendo los comentarios de la diapositiva anterior, ¿verdad?, que sabemos que un niño realmente es bastante difícil que logre concentrarse sobre un tema específico, ¿ya? Y que eso es normal. O sea, no podemos pedir, el niño no es un robot que va a mantener su atención sobre algo porque pues así no funciona, ¿sí?
recuerden que ellos tienen mucha curiosidad innata, entonces ellos por cualquier cosa logran distraerse, ¿sí? Entonces yo tengo que utilizar recursos llamativos y pertinentes a la sesión, llamativos y pertinentes, ¿ya? Porque a veces también podemos cometer el error de querer llevar de pronto un material que creemos que es muy bueno, pero de pronto se concentra más en el material que estamos llevando que en la lección como tal. Entonces, de pronto no era tan pertinente la inclusión de ese material, ¿verdad? Entonces, como sugerencia, nosotros aquí manejamos 3 ejes fundamentales, ¿verdad? Tenemos aquí de que el material que yo voy a brindar tenga que ser simple, más visual y con menos texto, ¿ya? Porque por lo general estamos, bueno, como buenos docentes, por eso les digo, como buenos docentes que somos, estamos acostumbrados a tener que escribir todo. Yo creo que esa es una naturaleza propia de nosotros, ¿sí? Pero en este caso ya tenemos entonces que trabajar textos que realmente me interesen a mí, que se quede con el estudiante, ¿ya? ¿Cuál es esa información relevante que realmente yo quiero que se mantenga en esa presentación y que el estudiante comprenda y entienda realmente la utilidad que tiene? Porque de eso estábamos hablando en un principio, ¿verdad? Podemos utilizar muchas variantes, ¿verdad? Pueden ser imágenes, pueden ser videos cortos, y tienen que ser videos cortos realmente, y seleccionar esta vez es bastante complicado. Si no existen, nosotros mismos lo podemos crear. Créanme que existen miles de recursos que nos enseñan cómo se pueden hacer. Podemos de pronto utilizar preguntas, ¿verdad? Cualquier herramienta que permita desarrollar esta clase, ya no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, si, bueno, un contenido que voy a desarrollar, no es necesario que yo utilice un video, pues entonces no lo uso. Voy a hacer el uso entonces de otro material que de pronto me va a ayudar para que ese contenido yo pueda desarrollar. Entonces, esta sería entonces una forma de nosotros de tener que seleccionar el material de aprendizaje, ¿ya? En este punto, ¿ok? Vamos entonces a pasar con la siguiente diapositiva. Amelia, disculpa, aprovechando que, Sí. que estamos todavía en ese tema, me preguntan, Ajá. ¿esta obra que Claro. se divide en 2 clases diferentes se realizan en la misma sesión o se programan 2 sesiones diferentes? ¿Cómo no te escuché bien? Disculpa. Sí, ajá, dice, ¿esa obra que se divide en 2 clases diferentes se realizan en la misma sesión o se programan en 2 sesiones diferentes? Estamos hablando de una materia específica. Permiso. Creo que eso es con respecto a lo de preescolar, que habíamos dicho que, bueno, nosotros no lo estipulamos, es Meduca el que dice que es 1 hora de clase que tienen a la semana. Es en preescolar, los bloques de clase van a ser ahora más pequeños todavía, de 15, de 20 minutos máximo. O sea, bien cortitos, porque realmente el periodo de atención de un niño a una computadora es mínimo. Entonces, y tampoco debemos exponerlo tanto tiempo a un computador, porque no es bueno para su cerebro. Entonces, ajá, la hora sí sería distribuida en pedazos en bloques más cortos, de 15 minutos, pero en el caso de primaria son de 30. Entonces, en esos 30 minutos, como decía Amelia, eran 15 minutos de contenido, que ya nosotros les vamos a explicar cómo estructurar esos 15 minutos de contenido que sean aprovechables, y el resto de los 15 minutos es de interacción. En esa interacción interviene el momento en el que ellos conversan entre ellos, conversan con usted, hacemos preguntas de reflexión, hacemos preguntas de validación, hacemos evaluación formativa. O sea, es una parte que también está planificada, pero que son 15 minutos para permitir que haya ese espacio de comunicación. Acuérdense de lo que habíamos hablado al principio, de los pilares fundamentales de la neurociencia, que es importante el espacio para la comunicación. Hay niños, consideren ahorita que hay niños que están en su casa que probablemente no tienen ni con quién hablar. A lo mejor en casa las personas están tan preocupadas, tan estresadas, que están entre el teletrabajo, entre quehaceres de la casa o qué sé yo, y a lo mejor no hay ni siquiera un espacio para preguntarle al niño, ¿estás bien? ¿Te sientes bien?
entiendes lo que está pasando ahorita con respecto al coronavirus. O sea, esos espacios hay que crearlos en el aula de clase porque eso también es parte de la educación. Sí, exactamente. Entonces, también es bien importante entonces aclarar que el objetivo que se persigue de educación primaria versus la educación preescolar son muy distintos, ¿sí? Entonces, nosotros en la sesión de la semana pasada nos dedicamos full a trabajar lo que era educación preescolar. Entonces, esta semana estamos trabajando también un poco lo que es educación primaria y por lo tanto, de pronto, están tocando temas a nivel de preescolar que de pronto no estamos tocando aquí porque estamos enfocándonos al área del nivel primario, ¿sí? Pero bueno, bien, gracias por la explicación, María José, ¿sí? Entonces, el tercer punto, la tercera estrategia que nosotros consideramos aquí, habla acerca de crear un clima agradable, ¿sí? Entonces, para crear un clima agradable, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como ambiente de aprendizaje regularmente en nuestro salón de clase, igual va a pasar aquí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que establecer o construir nuestras reglas, que obviamente ahora ya son muy diferentes a las reglas que manejábamos a nivel de ese encuentro presencial, ¿verdad? Entonces, si yo establezco esas reglas para aquellos docentes que no han iniciado aún clases virtuales y los que ya lo iniciaron se habrán dado cuenta de la importancia que esto tiene, ¿verdad? Entonces, voy a hacer que ese establecimiento de reglas, ¿ya? Entonces, propicie ese clima agradable y por lo tanto se logren los objetivos propuestos por la sesión, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí se proponen algunas, como ven en las imágenes, que habla acerca de las que ya conocemos, como levantar la mano para hablar, si otra persona está hablando, yo escucho, respeto el material de clase de mis compañeros, pregunto si tengo duda, utilizo palabras como siempre, ¿verdad? Las de gracias, buenos días, buenas tardes, todas las que están relacionadas a eso, pero también tienen que estar orientadas esas reglas al entorno virtual en el que nos estamos manejando, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir, como ya les comenté, que este clima se genere, ¿sí? Por ejemplo, establecer reglas acerca de mantener los micrófonos deshabilitados, solo lo vamos a habilitar cuando queremos hacer una intervención, si tenemos una pregunta lo podemos hacer a través del chat, ¿sí? O podemos levantar la mano porque, por ejemplo, en el caso de esta herramienta Zoom, que permite eso, que podamos levantar la mano, etcétera, entonces es lo que va a permitir que realmente se logre ese clima para propiciar ese aprendizaje de la manera como tiene que ir, ¿sí? Entonces hay un artículo bien interesante que se llama ¿Cómo involucrar a los alumnos en una clase virtual?, ¿sí? Este artículo fue desarrollado por el doctor Roberto Rosler, que es un especialista neurofisiólogo, investigador en el área del neuroaprendizaje, ¿sí? Entonces, él hace mucho énfasis en que nosotros no tenemos que generar relaciones virtuales, sino que tenemos que generar relaciones realmente virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que de por sí, si nos damos cuenta de esta forma en la que nosotros estamos interactuando hoy, suele ser como bastante fría porque estamos distantes, no nos estamos viendo a la cara y aunque haya cámaras y todo lo que ustedes quieran, la relación no es la misma, ¿ya? Por lo tanto, yo seguir utilizando esos anzuelos emocionales y por eso la propuesta de utilizar la palabra súper, ¿verdad? Tengo que utilizar esos anzuelos emocionales que me ayuden a acercarme a través de la virtualidad con el niño, ya porque esta situación de esta distancia es difícil. Si ya por si el uso de la tecnología causaba gran distanciamiento social, ahora imagínense tener que trabajar todo, porque a nivel de teletrabajo y a nivel de educación, todo lo que tenemos que, y a nivel hasta médico, porque ya he visto que me han enviado hasta citas en línea y todo, ¿no? ¿Cómo está cambiando todo esto? Entonces no podemos permitir que esta clase se vuelva fría, ¿ya? Entonces es bien importante que entonces, que nosotros tengamos en consideración este aspecto que me pareció sumamente importante tener que compartirlo aquí con todos ustedes, docentes, porque realmente es imprescindible, o sea, tener que pasar esto por alto pudiera ser peligroso, ¿ya? Y no podemos hablar de clima agradable si no tenemos esa conexión que necesitan nuestros estudiantes con nosotros, ¿sí? Entonces pasamos al siguiente punto, que es de actividades de evaluación formativa, por mi compañera María José. Bien, bueno, en este punto lo que nosotros queremos es que recuerden que lo que hacemos con la evaluación
es esa retroalimentación, es realmente validar que están comprendiendo lo que se está trabajando. Entonces, aquí lo que les voy a proponer son unas herramientas para utilizar de forma virtual que nos permiten esa validación. Entonces, algunas de esas son estas. Una son los palitos con nombre. Nosotros no tenemos palitos como tal, pero la estrategia se llama así. ¿Cómo sería esto? En el caso de que, por ejemplo, queremos que los niños intervengan en clase, entonces podemos, si estamos leyendo un cuento que está en la presentación, podemos pedirle a un niño al azar, tratando de no repetir siempre al mismo niño, que sea el que lea. Es decir, darles asignaciones o hacerlos intervenir en clase, pero no de una forma que yo tenga que preguntarle, dime qué fue lo que yo dije sobre la fotosíntesis. No, porque si el niño no prestó atención, entonces se va a sentir humillado o se va a sentir mal porque no prestó atención a lo que yo le dije en el momento y entonces no pude comprobar que realmente me estaba prestando atención. Entonces, esta estrategia me permite a mí elegir al azar a un niño que lo incorpore en la clase, pero con una respuesta, con una pregunta, con una intervención que no amerite que esté demasiado ávido de lo que entendimos de lo que se estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, lee por favor, Juan, lee por favor lo que dice la diapositiva. Entonces le activas el micrófono y el niño lee actividad de evaluación formativa. Ah, muy bien. Ahora, María, dime qué ves en esta imagen. ¿Qué te parece esa imagen? Eso ayuda a que haya interacción, como les dije, buscar estos espacios de interacción son importantes y lo hacemos de una forma que es equitativa, pues. Entonces no hay manera de equivocarse en este punto, ¿no? Otra estrategia son las pizarritas. Pizarritas es porque podemos utilizar un papel blanco, o sea, los niños que tengan un papel blanco a disposición o quizás un cuaderno de anotaciones o algo donde ellos puedan dibujar o puedan escribir, un papel reciclable, donde ellos puedan anotar, por ejemplo, si nosotros les estamos haciendo alguna pregunta sobre comprensión de lo que estamos trabajando, podemos pedirles a ellos que digan sí o no pero utilizando el papel. ¿Eso qué hace? Incorpora movimiento, eso ayuda a que el niño esté más pendiente de lo que la maestra está preguntando, porque además estoy utilizando un recurso, que es como si fuera una paleta que yo utilizo así como en las subastas. Ah, yo doy esto, es porque ese recurso permite esa interacción. Otro recurso que podemos utilizar son las luces de aprendizaje. Les podemos pedir a los niños que dibujen 3 foquitos de distintos colores, le podemos pedir en un día de actividad, puede ser que ellos dibujen estos foquitos, uno verde, uno amarillo y uno rojo. A medida que vamos dando la clase, ellos pueden, como vamos a tener las cámaras activadas, porque esa es una de las estrategias que también vamos a utilizar más adelante, les vamos a decir cuáles son las que proponemos. Al tener las cámaras habilitadas, nosotros podemos ver si ellos están comprendiendo las lecciones utilizando los foquitos. Entonces los niños pueden, si están entendiéndolo, gusta lo que están viendo, entonces ponen el foquito verde. Si hay alguna duda, les gusta lo que están viendo, pero hay una duda que quieren aclarar, el amarillito. Y si no están entendiendo nada de lo que está pasando, entonces el rojo, y así podemos aclarar el panorama para ese niño o para todos. Y entonces no hay como que tampoco se va a perder el ritmo de la clase, porque como ellos lo están haciendo en vivo, el foquito, el docente es el que tiene que estar pendiente de eso y bueno, podemos resolver las dudas inmediatamente. Otra estrategia son las tarjetas. Esto es cuando se trabajan temas, por ejemplo, que tienen clasificaciones o que tienen varios tipos de algo. Entonces, podemos hacer preguntas como preguntas múltiples y entonces los niños también utilizando como especies de cartoncitos o de un papel, puede ser, ellos colocan allí cuál es la que creen ellos que es la respuesta. Entonces, así también validamos conocimiento, puede ser con una imagen, puede ser con un color o con algo que permita que podamos entender que nos demos cuenta de que ellos están entendiendo. Otra estrategia es cómo lo estoy haciendo. Esto es para mantener a los niños motivados en el aprendizaje. Es como se dan cuenta en la imagen, es una escalerita y hay una estrellita de logro.
A los niños, a todos los niños, a todos los humanos nos gusta que nos digan que lo estamos haciendo bien. Entonces, esto es como para ir ellos autoevaluándose de a ver si están logrando los aprendizajes. Nosotros podemos crear metas. Vamos a poner un ejemplo en matemáticas. Queremos trabajar la tabla del 1, del 2 y del 3. Entonces, podemos crear una especie de dibujo para los niños, que ellos lo dibujen, en donde ellos van a hacer su escalerita y entonces ellos se tienen que ir colocando. Ya logré la tabla del 2, ya logré, ya la sé. Entonces me pongo una estrellita en la tabla del 2, ya logré la tabla del 3, entonces me pongo una estrellita en la tabla del 3. Y eso ayuda a ellos a que se den cuenta de que están logrando cosas, están aprendiendo y lo están haciendo de forma concreta. Esto sería ideal que se hiciera con los padres porque así ellos pueden tener en un espacio en la casa donde se están dando cuenta de que, mire, he logrado estos aprendizajes. Así como en el colegio nosotros les dábamos estrellitas cada vez que lograban algo, o si tenían algún recurso que utilizaban en el salón de clase donde se les iba marcando que ellos iban logrando algo, esto también puede funcionar, pero a distancia, ¿no? Otro recurso es la pausa reflexiva, es permitirles a ellos durante la clase un espacio de 1 minuto. Por ejemplo, les vamos a hablar sobre un tema en específico, un tema sobre la alimentación. Entonces, ya hablamos de los alimentos, cuáles los alimentos saludables, y ahora nos ponemos a ellos a pensar sobre los alimentos saludables y que ellos nos digan, o puede que sea solamente reflexivo y que nada más lo piensen y ya les damos 1 minuto para pensar sobre los alimentos saludables, o podemos pedirle también que nos digan qué pensaron sobre los alimentos saludables, y eso es un espacio para que ellos piensen sobre lo que se está trabajando. Otra estrategia es un resumen en una oración. Al terminar ya la clase, ¿será que podemos entre todos resumir qué fue lo que aprendimos hoy? Aprendimos que la contaminación es entre todos. Lo logramos entre todos, puede que lo hagamos dibujándolo o escribiéndolo entre todos en el mismo tablero de acá de Zoom. Y por última estrategia tenemos el ticket de salida. El ticket de salida es como decir, se acabó la clase, ¿con qué te vas? ¿Qué te llevas? Bueno, hoy aprendí tal cosa. Puede ser que sea una cosa en específica. Y eso es importante que hagamos esta validación con los niños, porque la evaluación formativa no necesariamente tiene que ser una actividad que se evidencie en algún lugar en escrito. Esto que estamos nosotros haciendo es mucha evidencia porque las clases se graban y porque se mantiene también un chat. Entonces, el que los niños nos digan a nosotros qué aprendieron el día de hoy ya es evidencia porque se mantiene aquí en el video. Entonces, estas son algunas estrategias. Si alguien está interesado en profundizar estas estrategias que yo les tengo acá, solamente escríbenme el correo allí, nos escriben al correo, Jonathan me va a ayudar, va a poner mi correo allí, me escriben a mi correo y yo les mando el material con respecto a la evaluación formativa. De hecho, estos que están aquí... Sí, de hecho, eso es justo lo que nos están preguntando, y disculpa que te interrumpí, para el tema de, en este caso, cómo conseguir más detalles de estas estrategias. Voy a copiar el correo de María José. Excelente. En el material que yo les estoy mandando hay unas cuantas más. Estas en específico yo las evalué todas las que estaban allí y considero que estas son muy plausibles en este ambiente virtual. O sea, se pueden utilizar, se pueden hacer. No les recomiendo utilizarlas todas, utilicen una, quizás vamos a probar esta semana la de los palitos de equidad. No hay palitos como tal, pero recuerda que la estrategia es mantener la interacción con los niños, pero no de una forma que sea como exponiéndolos, ¿no? O esta semana vamos a trabajar el ticket de salida. Entonces, sería ir incorporando estas estrategias poco a poco, una a la vez. Bien. Seguimos. Entonces, la siguiente estrategia es actividades de movimiento. Ustedes me dirán, ¿cómo nosotros vamos a incorporar movimiento en un aula virtual si ni siquiera no los tenemos allí con nosotros, ¿verdad? Es difícil, pero es una recomendación que les hacemos. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes para incorporar movimiento en el aula de clase, en este entorno virtual? Iniciar con un estiramiento, como por ejemplo ponerse todos de pie, tocarse los pies, tocarse la cabeza,
hacer algún tipo de juego de baile que nos tome, qué sé yo, un minutito nada más. Es importante que los niños se pongan en movimiento antes de una clase, porque el movimiento propicia a la mente, se abre hacia el aprendizaje. Cuando estamos muy sedentarios, nuestros niveles de dopamina no están muy altos y no vamos a estar quizás de un humor o de una forma positiva ante lo que me van a decir. Entonces, esto ayuda a la motivación del estudiante en el aula de clase, y son unos ejercicios cortitos, es un momentito en el que hacemos un estiramiento, en el que hacemos unos saltos de rana, y ya comenzamos la clase. Levantar ambos brazos es otro ejemplo. Hacer dinámicas de buscar objetos en la casa. Entonces, el día de hoy necesitamos vamos a trabajar sobre figuras geométricas. Entonces, necesito que me busque un rectángulo. Vamos a ver si alguien puede encontrar un rombo en la casa, por ejemplo, ¿no? Otra estrategia que tenemos acá es la de las rutinas. Fíjense, allí les tengo una imagen de unos niños. Ellos están en esa clase, se trabaja Whole Brain Teaching. Eso es una técnica que incorpora todo el movimiento y todo el cuerpo para el aprendizaje. Las rutinas son especies de consignas que nos ayudan a mantener la atención de los estudiantes. Por ejemplo, esta que les tengo acá, que es clase, clase, sí maestra. Se hace de esta forma. Clase, clase, y los niños responden, sí maestra. Esta estrategia nos ayuda a que cuando vamos a comenzar la clase y yo hago esta rutina, los niños ya saben que tienen que prestarme atención porque lo que voy a decir es algo muy importante. Otra estrategia que se utiliza como rutina, como consigna, en Whole Brain Teaching es el espejito. Los niños de la imagen que ven allí están haciendo precisamente el espejito. El espejito es para introducir un tema. Como tenemos cámaras habilitadas, podemos decirles a los niños, espejito, espejito. Y entonces, empezar a hacer con palabras y con gestos alguna explicación de algún concepto en específico. Voy a ponerles un ejemplo. Espejito, espejito. Y los niños tienen que repetir conmigo lo que yo estoy haciendo. Y entonces digo, ¿qué es la memoria? La memoria es una cajita en donde almacenamos información importante. Entonces, esto es un ejemplo nada más que les estoy colocando. Pero el utilizar los gestos, el movimiento con palabras ayuda a reforzar el aprendizaje y la memoria. Entonces, el espejito es una técnica que puede funcionar con los niños, sobre todo hasta 4º grado, funciona muy bien. Ya en 5º y en 6º grado, no es que no funciona, pero hay que ser un poquito más creativos porque ya están en esta etapa de la preadolescencia, entonces a veces les parece ya como tonto hacer algo, pero todo está en pensar qué gestos y qué cosas vamos a hacer para aprender algo, ¿no? Y otra técnica es cuando terminamos, vamos a suponer que estamos haciendo una actividad de movimiento, entonces al decirles a ellos pam, pararán, pam, 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 o ya ellos saben que tienen que finalizar la acción. Estas cosas funcionan muy bien incluso en el entorno virtual. Entonces son consignas, como les dije, que se van aprendiendo, que hay que irlas trabajando con los estudiantes para que ellos sepan que cada vez que le decimos esto, ellos tienen que responder a esto. Y eso mantiene a la clase motivada. Y todo esto, se los dije, todo lo que está en esta lámina, termina siendo una conexión entre lo que es la emoción y el aprendizaje. Porque sin emoción no hay aprendizaje, ese es el motor, lo que nos mueve a aprender. Entonces, hay que hacer estas conexiones con ellos, son interesantes, los ayudan a ellos a motivarse, y fíjense que esto es una parte bien importante, lograr la motivación de los estudiantes, porque es difícil un entorno virtual, pero más difícil es que estemos entrando a un entorno virtual a la que vamos como obligados, y no es la idea es que entendamos que si bien no podemos hacer las cosas como las hacíamos en nuestra aula de clase, es necesario incorporar estos movimientos. Fíjense, algunos pensarán, pero estos movimientos y estas cosas me van a crear desorden en la clase. Y no les voy a decir que no es cierto,
Pero si nosotros buscamos el espacio en el aula de clase para que se dé ese momento de relajo, es importante, porque en la educación no estamos todo el día sentados mirando a la maestra, callados, sin reírnos. No, eso no pasa. En la escuela los niños se ríen, los niños echan un chiste, hacen desorden. Eso es parte también de su crecimiento. Entonces, el buscar estos espacios, pero que sean controlados, permite que se siga llevando de alguna forma la rutina escolar. Entonces, les invito a que los practiquen. Si ustedes creen que les funcionan, tómense un videíto, mándenlo para ver qué tal funcionó. Si dicen, no, esto no me está funcionando, a lo mejor podríamos utilizar otro, mándenme al correo. Allí nosotros vamos ayudándolos a ustedes con estas actividades de movimiento y estas rutinas, porque en verdad que en un aula normal funciona y ahora en este entorno virtual también se pueden aplicar. Y de hecho, María José, si me permites intervenir brevemente, una experiencia inédita hoy en la clase, en las clases que tuve, precisamente hablando con María José, de esta sesión que íbamos a tener, María José me dice, oye, intenta implementar esta acción de movimiento. Lo hice tanto en preescolar, y no solo en preescolar, sino en un tercer grado. Hacía actividades de relajación, de estiramiento, y los niños quedan fascinados. Funciona muy, muy bien, María José. Gracias, Jonathan. Y bueno, otro punto acá es el apoyo familiar y docente. Acá lo más importante es mantener la comunicación continua. Aquí este es un punto débil que tenemos ahorita en educación en general. Como les decía al principio de esta sesión, sabemos, entendemos la situación que está viviendo el país. Los padres se encuentran angustiados por el tema económico para el pago de las escuelas y todo esto. Pero si no se logra entender ahorita que estamos en un momento en el que si nosotros paramos la educación, y entiéndase todo lo que implica la educación, no solamente digo la escuela, en general, la educación, ¿qué va a pasar con la generación que viene? Con todos estos estudiantes que tenemos. 5 meses de clase, 5 o 6 meses de clase que van a estar sin escuela, que es más o menos de lo que se habla en el mundo. Eso lo que puede generar es una generación, tristemente una generación perdida. Esto no lo digo yo, esto lo dicen estudios que se están haciendo recientemente sobre educación, como la Universidad de Harvard. Hay muchas fundaciones y muchas universidades en el mundo que están muy preocupadas hoy porque no es solamente Panamá el que tiene el problema de la resistencia de los padres con respecto a las escuelas por lo del pago, sino en todo el mundo. Y esto, lo único que puede devenir a esto es que sea un caos a futuro para todos. Creemos una generación, digamos, mediocre en términos bien terribles porque no van a estar preparados para lo que viene. Y hay que entender entonces cuál es la prioridad. La prioridad es, si bien no es quizás aprender cosas nuevas, y sobre todo aquí en primaria, es no perder lo que se ha aprendido hasta ahora. Yo creo que eso es algo que debemos recordar. No podemos permitir que nuestros estudiantes pierdan lo que han aprendido hasta este punto, hasta este momento. Lamentablemente a nosotros aquí en Panamá nos agarró esto comenzando el año escolar. Ya de por sí se habla de que cuando los niños se van de vacaciones pierden lo equivalente a 3 meses de estudio en un mes de vacaciones. Imagínense qué depara con todo esto que está pasando, además de los niveles de estrés y todo esto. Entonces, es difícil lograr ahorita una comunicación con los padres que sea, digamos, armónica, pero hay que buscar los canales para hacerlo. Sabemos que muchos docentes tienen comunicación con padres en chat y a veces esos chats se vuelven el peor lugar para estar. Muchos los han eliminado porque sabemos que son tóxicos. Entonces,
quizás hay que buscar otro mecanismo, pero hay que mantenerse en comunicación continua con los padres. Esto no es una responsabilidad nada más del maestro en este entorno virtual, sino que también la mayor parte se la lleva el padre en la casa. Y no es por la cantidad de tareas que les vamos a mandar, sino por el reforzamiento que deben hacer a lo que se les está dando en las clases. Entonces, esto es para que lo consideren, para que piensen de qué forma nosotros podemos crear esas conexiones con los padres, porque son necesarias. Y bueno, el uso de recursos lúdicos, aquí Amelia. Ok, gracias María José, de verdad que todas las estrategias de verdad son importantes y bueno, como estaba comentando mi compañera, estas estrategias se van a implementar a medida que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes y sepamos qué puede ser aplicable para ellos, ¿sí? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, bien, en cuanto al uso de recursos lúdicos, ¿sí? Ya entendemos que los recursos lúdicos son múltiples. Siempre se ha hecho mucho hincapié a que realmente nosotros lo podamos implementar en nuestras sesiones de clase porque obviamente tiene un gran impacto en los procesos de atención, concentración y el comportamiento propio del niño, ¿verdad? Además que inspiran pensamientos, ¿sí? Entonces, en este caso, las personas pudieran preguntar, ok, pero tienen aquí también entre paréntesis juegos, pero no necesariamente tiene que ser algo material que yo tenga a mano. Ya el juego puede llevarse de diferentes maneras. Y esta semana yo tuve una experiencia en la que estábamos trabajando un modelo de pensamiento que se enseña, o se hace una analogía de ese modelo de pensamiento con el detective, ¿no? El detective me ayuda, ¿verdad?, a solucionar problemas, que es como lo manejamos de esa manera. Y estábamos entonces trabajando con niños de preescolar, ¿sí? Una actividad de preguntas para que ellos pudieran encontrar cuál era la solución a ese pequeño problema que nosotros le ofrecimos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser algún material concreto cuando hablamos de juegos, ¿sí? O sea, el recurso lúdico en general ya de por sí es muy variado y tiene un impacto muy positivo en los estudiantes, además que la interacción que se logra del docente con el niño es muy diferente y él ya no percibe esto como que, ok, es una clase más, sino que es algo divertido, ¿ya? A medida que el niño sienta, ¿verdad?, que eso que está recibiendo a través de esa clase virtual le guste, entonces créanme que va a ser mucho más positivo la retroalimentación que le podamos dar, porque al final del día eso es lo que nosotros estamos buscando con cada una de estas estrategias, ¿sí? Ahora, las actividades obviamente también se van a aplicar dependiendo del contenido que yo vaya a desarrollar, ¿ya? Entonces, ¿qué tanto es pertinente aplicarlo? Entonces, por eso hacemos mucho hincapié a que las estrategias, obviamente, tenemos aquí 8 en su momento, hay muchas más, pero sabemos que estamos dando como que las que son pertinentes para este entorno virtual y que obviamente sea aplicable al grado, ¿verdad?, y al contenido que estemos trabajando. Entonces, esa sería mi intervención en cuanto al uso de recursos lúdicos. Muy bien, entonces aquí también es bien interesante algo porque como ya les había comentado mi compañera, nosotros le vamos a dar aquí brevemente una estructura, bueno, la estructura que regularmente nosotros ya conocemos como docentes. Siendo esta una educación a distancia y es virtual, ¿sí? La forma en la que nosotros vamos a estructurar nuestras clases va a ser la misma, ¿ya? De la misma manera en la que nosotros veníamos trabajando con los estudiantes, con esos 3 tiempos, ¿ya? El inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, eso por ningún motivo se puede, no se puede ejecutar o no se puede considerar. Tiene que trabajarse, ¿sí? Ahora, tendríamos que trabajar dependiendo al grado y al contenido, cuánto tiempo le voy a dedicar al inicio, cuánto al desarrollo y cuánto al cierre, distribuyendo esos tiempos que ha propuesto entonces el Ministerio de Educación. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de cómo sería entonces el inicio de una sesión de clase. María José. María José, ¿no te escuchas? Disculpa, María José, no Perdón, te escuché perdón. lo que dijiste. Tranquila. Perdón. Gracias, Amelia.
Gracias. Bueno, acá nosotros, como le dice Amelia, hemos propuesto un ejemplo de cómo sería una estructura de una clase. Esta clase que nosotros es un ejemplo de una clase. Utilizamos para el inicio ciertos recursos. La propuesta es que cuando se empiezan las clases, lo recomendable es empezar con un cuento o con un video o una imagen impactante. Fíjense, nosotros hoy queremos trabajar la contaminación. El tema que hemos propuesto que puede ser quizás trabajado para varios niveles. Esto puede ser un tema que se trabaja en ciencias, pero también es un tema con el que nosotros podemos transversalmente trabajar otros temas de español o incluso temas de valores. Entonces, fíjense, puedo comenzar una sesión de clase con una imagen impactante que permita que se abra una discusión con respecto a lo que los niños ven en esa imagen, ¿no? O comenzar con una pregunta de reflexión con respecto a esa imagen. O comenzar con un acertijo lógico, en el caso, por ejemplo, de matemáticas. Este es un ejemplo de un acertijo lógico que permite a los niños pensar creativamente y reflexivamente sobre cómo resolver algo como eso, ¿no? Y finalmente, con todas estas actividades o con estos recursos que se utilizan al inicio de la clase, lo que yo estoy buscando es un proceso de interacción con ellos que sea, digamos, un calentamiento para lo que viene en la clase. Lo ideal es hacerlos breves, menos de 5 minutos es lo ideal en este entorno virtual. Y bueno, yo les tengo aquí un ejemplo, como les dije, este ejemplo de clase que nosotros estamos haciendo es sobre la contaminación. A un nivel podría ser con esta imagen de impactante sobre la contaminación, pero para otro nivel quizás podría ser un video que es el que les voy a mostrar ahorita, que es cortito. Bien, fíjense que este video terminó con una pregunta: ¿cómo solucionaremos estos problemas? Y eso podría ser quizás el inicio de esta clase. Se pone este video, se hace esa pregunta que los lleva a ellos a reflexionar y ya aquí estamos haciendo parte de lo que ya hemos propuesto anteriormente. Y se puede trabajar acá un tema que no es solamente un tema que tiene que ver con algo de contenido formal para ciertos grados, sino también que se trabaja transversalmente con este contenido, por ejemplo, la resolución de problemas, por ejemplo, el pensamiento crítico. Podemos trabajar en los valores, podemos trabajar en la parte de lenguaje. ¿Por qué? Por cómo ellos nos responden, cómo ellos pueden argumentar alguna idea. Entonces, son cosas importantes que se van trabajando de alguna forma transversalmente, ¿no? Sí, Amelia. Perdón, sí. Vamos a, como ya había comentado mi compañera anteriormente, esa pregunta con la que finaliza el video, que es parte del inicio, obviamente propicia que también podamos continuar con la parte del desarrollo, ¿sí? Es bien importante que nosotros estemos desarrollando en estas clases siempre preguntas de reflexión, ¿ya? Y preguntas también
preguntas para validar el conocimiento, para ver si ellos realmente o prestaron atención a lo que le estamos dando, ¿sí? O si están realmente asimilando toda esa información que allí vemos, ¿sí? Entonces las respuestas que dan los niños siempre son maravillosas y la verdad que ellos en algunos momentos creemos que no son capaces, pero realmente nos demuestran todos los días que sí están comprendiendo y que sí de hecho tienen a veces hasta mucho más experiencia con nosotros y nos pueden compartir y nos pueden, ¿verdad?, brindar información valiosa para poder nosotros continuar con esa clase, ¿sí? Aquí es bien importante en este punto, ¿sí?, cuando estemos desarrollando la clase, trabajar el desarrollo del contenido de una forma diferente a lo acostumbrado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos un mapa conceptual, ¿verdad? Y hablamos acerca del tema que anteriormente estábamos viendo, ¿sí? La contaminación se da en 3 niveles. Podemos mencionar aquí en este momento del suelo, del aire y del agua. Obviamente, ya vemos aquí entonces que empezamos a desarrollar el primer punto, que es el relacionado al suelo. Luego vemos los subpuntos que están relacionados al aire y así nos vamos con el agua, ¿ya? Siendo puntos bien específicos. Obviamente, este esquema que encontramos aquí es para grados más altos como 5º y 6º grado, ¿ya? Para grados más bajitos, de pronto pudiéramos enseñárselo de otra manera, ¿ya? Esto va a depender del objetivo que yo esté persiguiendo, ¿sí? Las causas de la contaminación. Entonces aquí vemos, ¿sí? A través de estas imágenes es mucho más fácil que se les quede a ellos, ¿verdad? A través de transporte, de la industria, usos domésticos, hasta de la agricultura y los desperdicios, ¿verdad? Entonces, es una forma diferente y no tradicional de presentar estos contenidos. Ya, y como mencionaba mi compañera, aquí podemos entonces enlazar o vincular otras asignaturas que nos ayuden, ¿verdad?, a lograr un mismo objetivo con un mismo tema, ya con diferentes asignaturas pudiéramos lograr entonces que trabajemos este concepto y de pronto enlazarlo con inglés. Ok, trabajemos un vocabulario diferente a este. Entonces, la forma del desarrollo obviamente va a depender del grado y también del tipo de contenido que vayamos a desarrollar y si es pertinente hacer la vinculación, porque sabemos que no siempre es posible, ¿sí? Bien. Seguimos. ¿Me escuchan? ¿Sí? María José, sí te escuchamos. Nada más hay un detallito. Hay una ventana emergente que dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. Fíjate No. que eso me sale desde el principio y no sé por qué. ¿Tienes alguna otra ventana abierta quizás? No, no, ¿verdad? No. Ah, bueno. Bueno, en el caso de cómo lo hago ya el cierre, lo ideal es utilizar actividades formativas, más o menos las actividades que ya habíamos propuesto inicialmente, preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿por qué es importante saber sobre la contaminación? Este tipo de preguntas del por qué me ayudan a mí a darme cuenta si el estudiante está entendiendo. Porque si solamente yo me quedo con preguntas del qué y del cómo, solamente estoy enfocándome hacia el contenido y no realmente al pensar críticamente. Cuando nosotros empezamos a preguntarle a los estudiantes sobre el porqué de las cosas, ellos tienen que justificar y para justificar hay que explicar y hay que tener contenido, pero además hay que aportar algo propio, algo que involucre nuestra reflexión. Entonces, este tipo de preguntas al finalizar una sesión son elementales porque me ayudan a mí a no solamente a comprender, entendió lo que estábamos viendo, sino también a que exprese esa reflexión. Y un resumen, una sugerencia es terminar con un resumen con pocos puntos. Yo les pongo aquí 3 puntos en el caso de nosotros, porque esta fue la sesión que nosotros hicimos, que es la contaminación, cuáles son los tipos de contaminación y cuáles son las causas de la contaminación. Algo breve que me permite a mí englobar qué fue lo que hicimos. ¿Qué te aprendiste hoy? Hablamos de la contaminación y de los tipos, que hay varios tipos y que hay unas causas. Entonces, eso es importante que el estudiante siempre se vaya como con su caja de herramientas. ¿Qué aprendí hoy? Esto. Y es bien concreto. Siempre resumido en 3 puntos, en pocos puntos, pues para que se lleven eso bien condensado. Ahora, Amelia va a comentarles algo con respecto a la evaluación. Sí, vamos a continuar, sí. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Amelia. Ok, gracias.
Gracias, Jonathan, sí. María Bueno, José, en relación a la pudiéramos evaluación intentar sumativa, algo. sí. Disculpa, Amelia, y perdonen que pudiéramos No, intentar no, tranquilo, tranquilo. que Voy a intentarlo otra vez, sí, voy a salirme de la... Ajá, detén la compartición de pantalla, donde dice Stop Share, y vuelve a Ok. compartir a ver, para ver si podemos ver bien, porque sí es importante los iconos que vienen, que los vean bien, para que puedan ver todo el detalle de las estrategias para las clases virtuales, qué puntos tenemos que tener en cuenta. Perfecto, María José, muy bien. Ahora sí, Amelia, puedes seguir adelante. Gracias, Jonathan, sí. Bueno, en relación a los instrumentos que existen, que son los que ven en pantalla, ¿verdad? Que son los que nos van a ayudar a realmente hacer esa evaluación, es bien importante que antes de saber que existen estos instrumentos y que son herramientas muy valiosas, ustedes lo pueden buscar y en YouTube o hay tutoriales dentro del mismo Google que uno busca, ¿verdad? De cómo se utiliza cada uno, es pertinente tener muy en cuenta qué es lo que vamos a lograr con esta evaluación sumativa, ¿sí? Porque recuerden que si hay que priorizar el currículum, entonces tenemos que tener muy en claro entonces cómo es que nosotros vamos a enfocar esas evaluaciones o qué es lo que nosotros realmente queremos evaluar con estas actividades que vamos a proponer, ¿sí? Entonces hay una preocupación muy interesante dentro de ambas partes, y digo ambas partes porque estamos hablando de la parte del docente y la parte del padre de familia que pregunta mucho, bueno, y hay muchas dudas realmente en torno a este aspecto que está aquí acerca de la evaluación, ¿sí? Y yo creo que yo fui una de las primeras que me pregunté, ok, ¿y nosotros cómo vamos a hacer con este aspecto o cómo voy a saber si lo estoy haciendo bien? Sí, entonces quiero indicarles que realmente nosotros no podemos saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿ya? Eso nosotros lo vamos a saber de aquí a un tiempo. Aplicar alguna medición que digan realmente si eso que estábamos implementando o aplicando era lo correcto, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque realmente entonces de nosotros va a depender ese conocimiento, el poco conocimiento que ya tiene el niño, y hablo de poco porque obviamente es del área de primaria, que no se maneja mucho contenido como cuando hablamos con secundaria, ¿sí? Que vayamos a trabajar realmente sea útil. Y tal como mencionaba María José, ¿sí? Hacerles preguntas en estas evaluaciones que realmente se note y se vea reflejado que él está comprendiendo ese tema que nosotros le dimos. En este caso sería el caso de la contaminación, ¿ya? Y más que todo de hacerles preguntas como ¿qué es la contaminación? Serían preguntas de ¿qué puedo hacer yo por la contaminación? Y de esta manera estaríamos desarrollando y trabajando el punto cuando hablábamos acerca de la importancia del desarrollo de habilidades para la vida, ¿ya? Porque sí, puede ser que nosotros como contenido ya conocemos que existe la contaminación y que existen ciertos tipos y que ocurren de esta manera, pero realmente como personas no sabemos si realmente estamos llevando este conocimiento a la sociedad. Si seguimos tirando basura, entonces quiere decir que yo no he comprendido bien el concepto. Entonces, la propuesta va más dirigida a tener que implementar en estas herramientas que son muy buenas, vuelta y repito, que lo podemos buscar en internet, sería tener muy en claro qué es lo que realmente estamos persiguiendo con esa evaluación que vamos a implementar. La siguiente diapositiva. Así es. Me gustaría nada más aportar una cosita aquí. Claro que nosotros sí. En nuestro YouTube de Knowledge Group, nosotros hicimos un webinar con respecto a estas tres herramientas, a cómo utilizarlas. Así que si les interesa cómo utilizar estas herramientas para crear evaluación sumativa, entren a nuestro YouTube y se llama así, evaluación, herramientas para evaluación. El único detallito, María José, es que con esa tuvimos un problema técnico y todavía no la hemos podido subir, la que habla todas las evaluaciones. Pero, como dice María José, ellos están prontos a subirla para que ustedes vean en detalle todas esas evaluaciones. Creo que se va a hacer otra, de hecho. Así que esperen probablemente. A ver sí. Bien. Seguimos. Acá estos son tips para las sesiones de forma sincrónica, así como las estamos haciendo para las videollamadas.
La primera sugerencia o el primer tip es no pasen lista, es decir, no lean fulanito, presente, fulanito, no. Simplemente activen el chat, les dicen a los estudiantes que copien su nombre en el chat. Entonces ya ustedes tienen eso, pueden utilizar esto como evidencia porque al final de la clase ustedes pueden guardar el registro de ese chat y ya ahí tienen los nombres de los niños que se conectaron a su clase. Otra sugerencia es dejar los micrófonos abiertos al inicio de la clase y luego desactivarlos. ¿Por qué es importante que al principio estén abiertos? Porque es importante que ellos también se conversen entre ellos, que ellos se digan, hola, fulanito, tenía rato que no te veía, ¿cómo estás? Nos ha pasado que muchos niños nos dicen, oye, teacher, pero usted sí nos deja hablar a nosotros un ratito. Hay teachers que ya de entrada empieza la clase en mute. Entonces esto hay que esperar, hay que dejarles un espacio, un minutito, para que ellos también socialicen, porque eso es parte también del proceso, ¿no? Otro tip es, a medida que el grupo se va respondiendo, ya se va acostumbrando a la rutina de la clase, ir permitiendo que ellos mismos sean los que activen y desactiven los micrófonos cuando ellos quieran hacer una intervención. Al principio, como les dije, bueno, ya después de que usted les dejó el minutito para que conversaran, se los desactivó y no los vuelve a permitir a menos que usted misma le dé la palabra a alguien específico para que hable. Otra sugerencia es, al principio de estas clases, yo no sé si ya la mayoría de ustedes ya está en acción en clases virtuales o si se están preparando para comenzar con las clases, es una recomendación hacer la primera sesión una sesión de reconocimiento de la plataforma. Es decir, ir paso a paso con los niños, mostrándoles qué botón es para qué y por qué se utiliza esto, cómo se levanta la mano, cómo se usa el chat, cuáles son las reglas. Aquí volvemos a recordar cuáles son las reglas que estructuran nuestra clase, que tienen que esperar, tienen que levantar la mano, así sea por la cámara, o si tienen que hacerlo directamente en la opción de levantar mano, que tienen que tener lápiz y papel a mano. Todas esas instrucciones que nosotros vamos a dar al principio, es mejor hacer una sesión en donde se aclaren todas esas dudas. Acuérdense que esto es nuevo para ellos, al igual que para nosotros, y es importante que a ellos les queden claras estas instrucciones. Porque nos ha pasado que muchas veces les decimos lo que tienen que hacer y llegan a la siguiente clase y todavía no saben porque no estaban prestando atención. Entonces, es importante una primera sesión que esté muy claro todo de cómo se lleva a cabo una clase en este entorno virtual. Otro tip es desactivar las opciones de rayar la pantalla y de compartir pantalla. Esto es importantísimo y si usted cree que es necesario, si tiene grupos a los que probablemente, que a lo mejor son, digamos, muy disruptivos, que hablan mucho, que hacen mucho desorden, quizás hasta sea necesario cerrarles la posibilidad del chat. La otra opción es enseñarlos a usar el levantar la mano para participar. Como les dije, tienen dos opciones. Puede ser así mismo, como tienen las cámaras encendidas, levantar la mano de esta forma y que ellos sepan que cada vez que levanta la mano así, pues tienen la opción de conversar, o hacerlo directamente con el sistema porque es más fácil para nosotros como docentes poder ver que alguien está levantando la mano cuando lo hacen con el sistema. Y bueno, enseñarles a usar el chat para hacer preguntas y al finalizar la clase guardar eso como evidencia. Es importante, yo les hablo de evidencia porque no sabemos si a largo plazo nos van a pedir que nosotros tengamos una especie de portafolio en donde tenemos que mostrar a Meduca, a la escuela, a los padres, lo que se ha hecho. Entonces, entre evidencias está el grabar las clases, el guardar los chats, y el guardar las presentaciones de lo que se está haciendo. Una opción es irlo guardando todo en Google Drive, crear una carpeta, ir guardando todos estos recursos para que en el caso de que les pidan alguna evidencia, ustedes tienen todo organizado de entrada desde el comienzo de las clases. Y el último tip es mantener las cámaras abiertas durante toda la sesión, no solamente con los niños, también ustedes como docentes, a veces no estamos quizás con la mejor cara para una clase, yo lo entiendo porque me ha pasado. Hoy precisamente dije, voy a lanzarme a esta sesión con la cámara abierta
porque es necesaria la interacción. A mí me gusta verlos a ustedes también necesitan ver una cara e identificar unas palabras, una voz con una cara, ¿cierto? Entonces, esto también es necesario en los momentos de las clases y nos permite a nosotros ir alimentándonos de lo que estamos viendo, si realmente los niños están comprendiendo o no están comprendiendo. Si los vemos que están distraídos, si están aburridos, si están dormidos, entonces, sugerencia, tener las cámaras abiertas. Ahora, Amelia. Sí, en cuanto a este punto que habla acerca de tips para elaborar presentación en PowerPoint, obviamente este es el recurso que más estamos utilizando. Existen otros, sí, pero creo que es el recurso más utilizado ahora con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, hay que recordar lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿sí? La capacidad de atención del niño es muy corta, entonces todo va a depender, la manera en la que yo vaya a proyectar toda esa información, entonces lo que va a permitir que realmente él pueda ir comprendiendo y asimilando la información que yo voy trabajando con él. Entonces, dentro de esos tips, que bueno, esto es de una forma muy general, porque obviamente esto sería como trabajar una sesión, un webinar aparte, ¿sí? Puedan utilizar transiciones y animaciones, de pronto, cuando son presentaciones muy cortas, porque no siempre aplica, ¿ya? Lo de las letras grandes también es bien interesante porque recuerden que no sabemos cuál es el equipo que está utilizando el niño. Puede que algunos sí tengan una computadora, otros tengan una laptop, otros tengan un celular, entonces este aspecto es bien importante, ¿sí? Entonces, utilizar colores en el fondo de la diapositiva también, ¿verdad? Que sea muy llamativo y que llame mucho la atención de ellos, pero variar ese color, ¿sí? Porque si mantenemos un solo tono, entonces eso también puede hacer que él ya como que pierda la atención de aquello que está viendo y nuestros ojos por lo general funciona así. Ante ese estímulo que es nuevo, nuestro foco de atención va hacia eso, ¿sí? El siguiente habla acerca de utilizar imágenes, ¿sí? Bastante, recuerden que yo siempre comento en las presentaciones que hago es que una imagen vale más que 1000 palabras. Si de pronto esta información, esta imagen impactante que yo le esté dando a él le aporta mucho más que si de pronto lleno toda la diapositiva de texto o de contenido, ¿ya? Y aquí el último punto, hablan acerca de pocas palabras, ¿sí? Que podamos utilizar entonces nosotros en el desarrollo de este contexto. María José, no sé si quisieras profundizar un poquito más acerca del punto 5. Sí, aquí le pusimos 30 puntos porque lo que se sugiere para una presentación para primaria es que se trabajen, quiero decir, conceptos o digamos, frases que no sean tan extensas y que sean, digamos, 30 puntos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, nosotros aquí hemos trabajado 6 puntos. Entonces, estos puntos están en una diapositiva. En el caso de 30 puntos es en toda la presentación que estamos haciendo, porque es lo ideal para una presentación de aproximadamente 20 minutos, entre 15 y 20 minutos de qué es lo que estamos planificándolo, ¿no? Y la última tip de PowerPoint es pocas diapositivas. Para primaria, para estas sesiones que vamos a hacer de 20 minutos máximo, 15, 20 minutos en contenido, va a ser entre 10 y 15 diapositivas, es decir, láminas como esta que estamos presentando acá. En esta presentación quisimos precisamente mostrarles que con imágenes y menos palabras y muchas cuestiones visuales como una ecografía nos permite a nosotros comprender y llama la atención. Entonces, esto es importantísimo con los niños. Y es como les decía Amelia, esto lleva mucho más trabajo, ¿no? Conversarlo, porque hay mucho contenido con respecto a esto, pero estas creo que son las sugerencias principales sobre cómo elaborar ustedes su PowerPoint para que sea dinámico y para que puedan lograr las metas y el tiempo en el que tienen que lograrlo. Asimismo, pues hay unas plataformas, ya estamos terminando, chicos, a todos. Hay unas plataformas que funcionan muy bien para dar clases, que son estas que están acá. Son algunas que, hay muchas más, pero estas las hemos revisado nosotros y en verdad que funcionan muy bien para explicar matemáticas, para explicar conceptos de español, inglés.
Así que bueno, les dejo acá para que le hagan una captura, le tomen una foto. Pueden encontrar aquí muchos recursos que les sirven a ustedes para utilizarlos dentro de su clase. Así que bueno, los invito a que las utilicen, a que las revisen y ya para finalizar, Amelia. Ok, sí, aquí es bien importante en cuanto al punto de cuál es la prioridad de la educación en este momento. Yo creo que cuando nosotros iniciamos, María José y Jonathan, estábamos explicando un poquito acerca de cómo el modelo pedagógico que nos ha tocado vivir cambió bruscamente, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que estamos viviendo la que es potencialmente una de las mayores amenazas en nuestras vidas para la educación global. Ya estamos hablando de la educación no panameña, estamos hablando de la educación mundial. ¿Ya? ¿Por qué hacemos mucho hincapié de que esto es tan delicado? Si esto no lo digo yo, esto lo dicen, como comentó María José anteriormente, informes a nivel regional, ya, con todas las organizaciones que están dedicadas a la educación, que mencionan un aspecto bien importante, ¿sí? Si ya estábamos enfrentando una crisis de aprendizaje y que muchos estudiantes, aun cuando estaban en la escuela, no estaban adquiriendo las habilidades fundamentales para la vida, imagínense cómo estaremos ahora que hay grupos de estudiantes que ni siquiera están recibiendo la continuidad del aprendizaje. ¿Ya? Si ya estábamos dentro de un sistema y las diferentes pruebas que se nos aplican a nivel regional y general en cuanto a conocimientos generales en educación, y por ejemplo en el caso, hablo por Panamá, estamos en el caso de Panamá y los resultados no eran muy alentadores, entonces esto es lo que hace preocupante que esto, este tema o este concepto se esté manejando así, ¿ya? Nosotros no podemos predecir que esto va a durar 2 ni 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses. Nosotros no determinamos eso, ¿ya? Y por los resultados que estamos viendo en las noticias, nos damos cuenta que el tema se está agravando un poco más y por lo tanto los temas que están alrededor del tema principal que es salud, conlleva también considerar otros aspectos importantes en relación a eso, ¿sí? Entonces, el indicador de pobreza de aprendizaje del Banco Mundial, ¿sí? Es decir, el porcentaje de niños que a los 10 años no puede leer ni comprender un texto simple, era de un 53% en niños en países de ingresos bajos y medianos. Antes de la pandemia, ese era el porcentaje. Entonces, por eso es que nosotros estamos hablando que es un poquito delicado el tema, ¿sí? Antes de las afectaciones que sufrimos niños y jóvenes, ya tenían algún problema, ¿verdad? Para poder enfrentar este tema del aprendizaje, ¿sí? Hay muchas afectaciones que van a sufrir jóvenes y niños a nivel general, y hablamos de pérdida del aprendizaje casualmente es por eso, porque nosotros no sabemos cuánto puede hacer esta duración y cuánto vaya a durar la educación virtual, ¿ya? Por eso que en un principio yo comentaba que realmente esto de tener que implementar o dar la continuidad al aprendizaje a través de este nuevo entorno, ¿sí? Ni siquiera se nos ha pedido de que sea una opción, es obligatoria, ¿ya? Porque la educación obviamente, aunque a muchos de pronto no les suene muy bien, no debe parar es en ese sentido, ¿sí? No podemos tener control del impacto que esto genere para el sistema educativo, pero podemos hacer algo para reducir, estamos hablando de reducir utilizando estrategias de aprendizaje, que es lo que nosotros les ofrecimos hoy, ¿ya? Estas estrategias obviamente tienen muchas repercusiones tanto a nivel del docente como a nivel del padre de familia, porque simplemente es una situación que nos llegó y que nosotros tenemos que asumir. Nosotros no estábamos preparados para eso, ¿sí? Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque realmente esta es la prioridad de la educación, ¿ya? Que nuestros estudiantes realmente puedan trabajar esas otras habilidades que son parte, ¿verdad?, fundamentales del desarrollo integral del niño. Y por eso tenemos allí todos estos conceptos que están englobados en análisis crítico, resolución de problemas, pensamiento estratégico, toma de decisiones, ¿ya? Mi niño puede tener mucho conocimiento en contenido, pero si no desarrolla esto, que es tan importante para poder manejarlo frente a esta situación que estamos viviendo, entonces ya estamos hablando de una situación todavía mucho más difícil de lo que ya tenemos, ¿verdad? No sé, María José, si querías agregar algo más en relación a este punto. Sí, bueno, la verdad,
Creo que nuestra prioridad hoy en día, este es el espacio en el que nosotros tenemos que crear estos aspectos, ¿no? O sea, la vida nos ha puesto en esta situación y fíjense que si nosotros hubiésemos tenido quizás un sistema educativo un poco más flexible, quizás más, como dicen, blended, o sea, mezclado con algo de la virtualidad, no hubiese sido un choque tan fuerte como lo fue, como lo es hoy en día, ¿no? Entonces, hoy temas como la resolución de problemas, el trabajar la creatividad, el trabajar el pensamiento estratégico, la resiliencia, sobre todo, no son temas que deberían ser extracurriculares, deberían ser los temas que deberíamos trabajar. A través de estos temas, quizás empezar a trabajar temas de contenido que obviamente son necesarios e indispensables para cada etapa de desarrollo cognitivo de los niños, pero que son temas que se tienen que trabajar hoy en día y que es la prioridad. Por acá en el chat me están pidiendo que les eche para atrás sobre la diapositiva que trabajamos. Sí. Correcto. Aquí vengo, aquí vengo. Ay, perdón. Ahí está. Esta misma. Aquí se las voy a dejar. Otra cosa que me están preguntando en el chat es si nosotros vamos a crear una sesión también para premedia y para los grandes, y sí, estamos trabajando en eso. No tengo todavía certeza si será la semana que viene, pero sí ya estamos trabajando en esa sesión. Y también los invito a que la semana que viene ya estamos también preparando una sesión sobre cómo mantener motivados a los estudiantes. O sea, cómo mantenerlos motivados en este entorno virtual, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos listos. Creo que sí, María José. Sí. Muchísimas gracias, Amelia. Muchísimas gracias a ti también, María José. Excelentes herramientas. Gracias a ti, Jonathan. Gracias, María José. Gracias, chicos. Gracias a todos por participar. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan, para que vean cuáles cuáles sesiones estamos dando, webinars estamos ofreciendo en la semana. Es en Knowledge Group PTY en el Instagram, y en el YouTube subimos estas sesiones, estos webinars se suben. Yo supongo que, por ejemplo, este estará el día de mañana en el YouTube. Y el de los que estaban preguntando por el de preescolar está también ya allí en el YouTube. Y bueno, pronto estará el de las evaluaciones. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado. Y bueno, mándenme su correo. Anoten, tú les pusiste mi correo, ¿verdad, Jonathan? Correcto, sí. Me pueden escribir a mi correo, yo les puedo mandar el material sobre la educación, la evaluación formativa y bueno, cualquier otra información que quieran con respecto a lo que hemos trabajado. María José, nos ha agradado y Amelia nos ha agradado muchísimo ver a docentes de colegios estatales públicos, no solo los particulares con los que trabajamos, que son nuestros clientes, sino los públicos, excelente. La verdad, excelente, en verdad, los felicito. Los felicito porque si están aquí es porque están, eso significa que no estamos, los docentes no estamos perdiendo el tiempo, estamos pensando cómo podemos contribuir a la educación. Así que si están aquí los felicito porque de verdad la educación no ha parado para ustedes. Y eso es lo más importante. Así es. Tenemos futuro mientras haya maestros con vocación que quieran realmente seguir ayudando a sus estudiantes. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad que un placer haber compartido con ustedes. Gracias, Amelia, gracias, María José. Bueno, muchas gracias, chao. Hasta luego. Sí, generalmente estamos utilizando el mismo ID para todas nuestras sesiones.
Pero igualmente pueden estar pendientes de nuestra red social en Instagram. Incluso aunque ustedes no utilicen Instagram, buscan Knowledge GPTY, como les pusimos aquí, Knowledge GPTY en el buscador, y allí pueden encontrar la información del Zoom para la semana que viene.